Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Mi nombre es Fabio y este es el primer video de mi canal. Un canal en donde la idea va a ser hablar principalmente de libros, de filosofía, de literatura, de historia. Pero la realidad es que no me voy a retener si me pinta hablar de cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo, quizás algún análisis de alguna película o de alguna canción o alguna reflexión que les quiera compartir. Así también lo haré. En todo caso, lo que nos detiene hoy aquí son mis ganas de charlar de un libro verdaderamente maravilloso y que se lo recomendaría a cualquier persona, y que es ni más ni menos que probablemente el libro más traducido después de la Biblia, y en todo caso el libro más leído y más traducido de la literatura francesa. Y estoy hablando claramente de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que, bueno, un autor que tuvo una vida verdaderamente increíble también, llena de aventuras, ¿no? Un escritor y un aviador francés que nace en el 1900 y fallece en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente abatido por aviadores alemanes durante un vuelo, pero la realidad es que nunca se sabrá porque quedó desaparecido, nunca se encontró su cuerpo, lo que llenó esta muerte de un gran misterio, ¿no? Bueno, un autor que se hizo conocido ya por varias obras antes del Principito, pero que claramente explotó con esta obra magistral de la literatura universal que todos conocemos, ¿no? Un libro que se lo dedica a su mejor amigo, Léon Vert, y también se lo dedica a los niños, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos un poco esta noción del Principito como un libro infantil, un libro que, bueno, tiene su personaje principal, es un niño, ¿no? Que denota a través de sus líneas siempre como una cierta inocencia, ¿no? También con los dibujitos que tenemos adentro del libro, y que son acuarelas, ¿no?, originales del autor, que Saint-Exupéry mismo decidió que aparezcan allí para ilustrar, ¿no?, su relato. A pesar de esto, de ser un libro para niños, claramente no cabe duda que se lo recomendaría a cualquier adulto. Es verdaderamente un libro para adultos también. Alberga una profundidad de reflexión, de ideas, de conceptos realmente increíble. Y bueno, dicho esto, la idea es también resumir un poco las grandes líneas de la obra aquí en esta presentación del libro. Creo que podemos dividir El Principito en tres momentos, ¿sí? El primero sería como un poco la situación inicial, en donde se trata para mí los 4 primeros capítulos del libro, en donde tenemos un narrador que es un aviador, quizás Saint-Exupéry el mismo, ¿no?, para los que ven allí un aspecto autobiográfico de la obra. Y este narrador nos habla un poco de su infancia, de su vida, y cómo una vez quedó varado en el medio del desierto del Sahara por una falla del motor, probablemente de su avioneta, y tuvo que realizar allí un aterrizaje forzoso. Allí se encuentra con un niño que es precisamente el Principito y cuenta un poco cómo se realizó, ¿no?, ese encuentro entre ellos. Después empieza como un segundo momento que va a representar casi la totalidad de la obra, ¿no?, que es la historia del Principito, cuando el Principito se pone a contar su historia. Y aquí el narrador ya no habla en primera persona como lo hacía en la situación inicial, sino que nos empieza a charlar en tercera persona, ¿no?, contando la historia que el Principito le contó a él. Después empieza, bueno, un momento final en donde el Principito se va, ¿no?, y se despiden entre ellos y vuelve de donde vino, que es otro planeta, ¿no? Y bueno, en todo esto en realidad claramente lo que va a ser el corazón de la obra, como dije, es la historia del Principito, que cuenta básicamente que él vivía ahí en este otro planeta, lejos de la Tierra, y allí nace una flor, una rosa, y como que él empieza a tener sentimientos, ¿no?, por esta rosa, y no sabe bien cómo gerenciarlo, qué está sintiendo, qué está pasando, queda como medio
desestabilizado por la situación y entonces huye, se va de su casa al Principito, de su planeta, y emprende un viaje por el universo, por distintos planetas, y al final cae en la Tierra, ¿no? Y allí realiza su viaje más largo. Y en todo este viaje iniciático, ¿no? En donde hay aprendizajes sobre la vida, grandes lecciones, en realidad lo que aprende el Principito es, creo yo, aprender a amar, ¿no? Eso es el corazón de la obra, en mi opinión. Se va de su casa por la situación con la rosa porque todavía no estaba listo para amar, y todo su viaje por el universo y por la Tierra y las personas con las que se encuentra y demás le enseñan el sentido, la esencia del amor, y así aprende a amar y está listo para su regreso, ¿no? A casa con su rosa. En ese momento de regreso es que precisamente se encuentra con el aviador y le cuenta su historia, ¿no? Que el aviador nos comparte a nosotros a su vez. Y entonces después aparece ese momento final, que son un poco los 4 capítulos finales, como dije, en donde se realiza esa despedida entre ellos. Bueno, los temas de los que habla este libro son muy variados realmente, pero creo que el tema central, sin lugar a duda, es el amor, ¿no? La esencia, el amor como el sentido de la vida, verdaderamente. Y esto engloba la totalidad de la obra, creo yo. Aparece a través de todos esos capítulos la sabiduría del Principito que va compartiendo con el narrador, con el aviador, que lo marcó tanto al aviador que precisamente nos admite relatar esta historia, contarnos este cuento, para que no quede olvidado, ¿no? Esa sabiduría del Principito, porque es tan profunda y tan bella que merece ser recordada para siempre, y por eso nos está escribiendo este libro que tenemos aquí. Bueno, la idea era hacer un video general sobre este libro y lamentablemente se me hizo muy largo la primera vez que lo hice, así que opté por cortarlo en videos distintos que voy a estar publicando, por ende, en las próximas semanas. Y bueno, seleccioné los momentos que a mí me parecen los más importantes, los más llamativos, los más icónicos del libro. Tenemos primero la situación inicial, que dije, los primeros 4 capítulos, que la verdad es que son realmente muy interesantes porque ya dan un poco el mapa de lo que va a ser la integridad de la obra. A continuación, las ideas principales, la sabiduría del Principito que ya aparece allí y demás. Después estaremos hablando de la metáfora de los baobabs, estos árboles que crecen sobre el planeta del Principito. Después seguiremos con el nacimiento de la rosa y cómo se realiza ese encuentro entre el Principito y la rosa y cómo después se va de su planeta y demás. Seguiremos con el planeta del hombre de negocios, ¿no? Cuando el Principito viaja por los distintos planetas, encontrándose con diversos personajes, y en uno de ellos se encuentra con el hombre de negocios, el businessman. Estaremos charlando un poco sobre los distintos personajes de los otros planetas y haremos un énfasis en este personaje del hombre de negocios. Seguiremos después con el encuentro con la serpiente, uno de los encuentros más reveladores, icónicos de la obra, que es el primer encuentro del Principito en la Tierra. Y después hablaremos del encuentro con el zorro, un encuentro que, bueno, caracteriza a la obra como ningún otro, y allí es donde se encuentra verdaderamente la respuesta a toda la interrogante general de este libro sobre el amor. Y terminaremos entonces con la despedida del Principito, esos 4 últimos capítulos, ¿no? de la obra, cómo se separan el Principito y el aviador. Bueno, si les gustó, estén atentos para los videos que van a estar saliendo y les agradezco muchísimo de haber llegado hasta aquí, si les interesó. En todo caso, nos vemos allá. Chau, chau.